Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a nuestro video. Una despedida inesperada, lágrimas sinceras y una escena detrás de cámaras que nadie pudo predecir. Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu nos dejaron sin palabras con lo que sucedió durante el rodaje final de su exitosa serie. ¿Qué fue lo que ocurrió realmente en ese set? ¿Por qué incluso los técnicos y maquilladores terminaron con los ojos llenos de lágrimas? Prepárense, porque lo que están a punto de conocer conmoverá hasta el corazón más fuerte. Durante el último día de rodaje, todo parecía desarrollarse con normalidad. Las cámaras rodaban, los directores daban indicaciones y los actores se preparaban para grabar una de las últimas escenas del capítulo final. Pero lo que nadie esperaba era que el ambiente se tornaría tan emocional. El equipo ya sospechaba que algo especial estaba por suceder, pero lo que vivieron superó todas las expectativas. Halil İbrahim Ceylan, conocido por su serenidad y profesionalismo, no pudo evitar emocionarse. Desde el primer día hasta hoy, este set fue mi segundo hogar, confesó Halil İbrahim mientras su voz se quebraba. Trabajar con Esla fue un regalo de la vida. Nunca imaginé que una despedida doliera tanto. Esla Turkoglu, por su parte, no pudo contener las lágrimas al escuchar a su compañero. Con la mirada fija en él, respondió, «Tú fuiste más que un compañero de escena. Siempre me hiciste sentir segura, apoyada y querida. Esta historia la llevaremos siempre en el corazón». Lo que siguió fue un momento de profundo silencio. Técnicos, iluminadores, hasta el catering, todos quedaron inmóviles. Algunos intentaban no llorar, otros simplemente no pudieron evitarlo. El director, visiblemente conmovido, detuvo la grabación por unos minutos para que el elenco y el equipo pudieran asimilar la intensidad del momento. Y entonces sucedió algo más. Cuando la última escena se filmó y la directora gritó «corte final», los aplausos estallaron en el set. Pero en lugar de alegría, se respiraba una especie de nostalgia compartida. Halil tomó de la mano a Esla y se dirigieron juntos al centro del set. Allí, improvisaron unas palabras que nadie olvidará. Gracias por acompañarnos en esta historia. Gracias por creer en nosotros. Pero sobre todo, gracias por darnos tanto amor, dijo Halil mirando a cada miembro del equipo. Esla añadió con la voz temblorosa, nunca pensé que diría adiós con tanta tristeza. Este proyecto me cambió la vida. Y sé que a ustedes también. Uno de los camarógrafos, que lleva más de 20 años trabajando en la industria, comentó después, he visto muchas despedidas, pero nunca una tan sincera. Ellos no actuaban. Lo que vimos fue real. Después de esas palabras tan sentidas, el silencio volvió a apoderarse del set. Algunos miembros del equipo se abrazaban en silencio, otros simplemente bajaban la mirada, tratando de ocultar las emociones que los desbordaban. El aire estaba cargado de un tipo de tristeza dulce, esa que solo se experimenta cuando se cierra un capítulo que ha marcado profundamente a todos los involucrados. El equipo decidió entonces organizar una pequeña ceremonia improvisada. Con luces tenues y música suave de fondo, uno de los asistentes de producción sacó una pantalla portátil y proyectó imágenes inéditas del detrás de cámaras, risas, errores divertidos, abrazos entre escenas. Ensayos fallidos y miradas cómplices entre Halil y Esla que decían mucho más que cualquier diálogo. Todos rieron entre lágrimas al ver esos momentos que ahora cobraban un valor incalculable. Mientras las imágenes seguían pasando, Halil tomó el micrófono una vez más, esta vez con más serenidad en su voz. Hoy no termina solo una serie. Termina una etapa de nuestras vidas. Hemos compartido tanto, alegrías, frustraciones, desafíos y sueños. Pero me voy con el corazón lleno. Gracias a cada uno por su entrega, por su arte, por su amor. Esla, con los ojos aún brillantes, agregó, cada día que entré por esas puertas sentí que llegaba a casa. Nunca imaginé que una historia ficticia me hiciera vivir emociones tan reales. Halil, fuiste el mejor compañero que podría haber tenido. Gracias por tu paciencia,
tu respeto y por cada mirada sincera que me diste en escena. La productora ejecutiva, quien rara vez se mostraba vulnerable, se acercó para abrazarlos. Han hecho historia. Ustedes no solo actuaron, vivieron sus personajes, y nos hicieron vivir con ustedes. Gracias por dar más de lo que se esperaba. Aquel ambiente de despedida se transformó entonces en una especie de catarsis colectiva. Nadie quería irse. Las luces del set se mantuvieron encendidas más de lo habitual, como si apagar todo significara aceptar que realmente había terminado. Horas más tarde, mientras el equipo comenzaba a desmontar los decorados, Ali y Esla regresaron por última vez al lugar donde grabaron su primera escena juntos. Era una pequeña sala con luz cálida y una mesa de madera. Allí, en silencio, se sentaron uno frente al otro y se tomaron de las manos. No dijeron nada. No hacía falta. El silencio hablaba por ellos. ¿Recuerdas ese primer día?, preguntó Alil, rompiendo finalmente el silencio. Claro que sí, respondió Esla. Estaba tan nerviosa, tú me diste confianza solo con una sonrisa. Se quedaron ahí unos minutos más, en paz, como dos almas que sabían que su viaje en común había terminado, pero que el lazo formado seguiría existiendo más allá de las cámaras, los guiones y los sets. Al día siguiente, las redes sociales estallaron con mensajes de los fanáticos. Videos del último día de rodaje se hicieron virales. La audiencia, que había seguido la serie desde sus inicios, también lloraba la despedida. Muchos compartían sus momentos favoritos, otros escribían cartas abiertas agradeciendo a Ali y Esla por haber dado vida a personajes que los acompañaron durante años. Incluso algunos críticos, que rara vez se dejaban llevar por las emociones, reconocieron públicamente el impacto del final. No se trató solo de una serie romántica, escribió un periodista. Fue una historia que nos mostró el poder de la conexión humana, dentro y fuera de la pantalla. Días después, Ali compartió en su cuenta personal una foto del último día, abrazado a Esla, con una simple frase, «Gracias por tanto». Ella, por su parte, publicó una imagen del set vacío, con un corazón dibujado en el suelo, y escribió, «Aquí viví uno de los capítulos más hermosos de mi vida». Aunque los caminos de ambos seguirían por separado, nuevos proyectos, nuevas historias, el recuerdo de esa serie, de ese equipo y de ese último día, quedaría grabado para siempre en la memoria de todos. Algunos rumores comenzaron a circular entre los medios, propuestas para reunirlos en futuros proyectos, una posible película que retomara la historia años después, incluso un documental sobre la creación de la serie. Pero nada estaba confirmado. Lo único cierto era que lo vivido en aquel set había trascendido la ficción. En los días siguientes, el decorado fue desmontado por completo. Las paredes que alguna vez albergaron intensas escenas de amor y drama, quedaron vacías, silenciosas. Pero algo quedó suspendido en el aire, una especie de magia que solo ocurre cuando la verdad emocional supera cualquier guión. Una asistente de vestuario, mientras recogía los últimos trajes, murmuró, «Nunca volverá a ser igual». Este fue un proyecto único. Y quizás tenía razón. Porque más allá del rating, los premios o el éxito internacional, lo que marcó a todos fue esa conexión real entre dos artistas que, sin proponérselo, dejaron una huella imborrable. Ali y Esla nos recordaron algo esencial, que las mejores historias no solo se escriben en los guiones, sino también en los corazones de quienes las viven. Si te emocionó esta historia tanto como a nosotros, suscríbete a nuestro canal y déjanos tu comentario. ¿Qué opinas de esta emotiva despedida? ¿Crees que Ali y Esla volverán a trabajar juntos? Nos encantará leerte.